¿Está prendido? Ya. Ok, gracias. Qué pena. Qué pena. Bueno, les decía, han escuchado que se dijo, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus adversarios, a sus enemigos, bendigan al que los maldice, hagan el bien al que los aborrece y oren por los que los llevan por la fuerza y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? He aquí, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo a sus hermanos saludan, ¿qué hacen de más? Miren, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Sean pues perfectos, tal como su Padre que está en los cielos es perfecto. Iglesia preciosa del Señor, muy buenos días, mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. En este día nuevo, el día nuevo de la semana para nosotros, estamos iniciando nuestra semana en la cual nos presentamos delante de nuestro Señor y Dios. Y nos presentamos delante de nuestro amado Señor todos los días para instruirnos, para que Él nos enseñe. Vamos a hablar hoy de un tema bastante interesante, que es del común de la vida, de nuestra vida diaria. Oremos a nuestro Padre Celestial, Señor amado, Dios de la gloria. Hoy venimos, Señor, delante de ti, todos nosotros, los que nos hemos puesto delante de tu presencia, venimos porque necesitamos de ti. Tu palabra, tu enseñanza, ella, Señor, nos ayuda, nos fortalece, nos permite entendernos primero a nosotros mismos y entender a los demás. Señor, hoy, tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, para nosotros poder caminar conforme a tu voluntad. Amado Señor Jesús, gracias por todas tus acciones, por todo lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Diste tu vida por precio, pero la volviste a tomar. El único que hace eso es Dios, nadie más. Amado Señor, hoy queremos escuchar tu palabra. Lo que tú nos dijiste, tú cambiaste el mundo, Señor. El mundo se dividió en dos partes, antes de ti y después de ti. Gracias, mi Señor Jesús. Hoy háblanos y bendícenos con tu palabra, pero sobre todo abre nuestro corazón, nuestra mente, para aceptarla, para que esa palabra quede en cada uno de nosotros y que esa palabra afirme nuestra fe, que esa palabra cambie nuestra vida y que esa palabra, Señor, nos permita entender aún mejor lo que significa tu reino. Gracias, Padre bueno. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor de la gloria, te damos hoy gracias. Gracias, Padre. Amén y amén y amén. Bueno, el título de hoy es El amor que todo lo puede. Y esto es interesante. Hay cosas que de pronto uno como que pasa por alto y no las detalla. Pero aquí encontramos algo muy interesante. El Señor Jesús, de cierta manera, nos da una orden, como todas las cosas que Él hablaba. Él sugería muchas cosas, enseñaba, en otras hablaba con firmeza, y aquí nos está dando una orden. Nos manda a amar, a amar.
Nos está diciendo que debemos amar sobre todo, que esa es la parte nueva de la palabra, ya les explico por qué. Nos manda a amar aún a nuestros enemigos y nos manda a amar aún a aquellos que nos hacen daño. Uf, tremendo. Esa expresión, amar a nuestros enemigos, esa expresión no existía en el Antiguo Testamento. A los enemigos se les combatía y se les odiaba, pero no hay una orden expresa, explícita. Amar a los enemigos, eso era, en el Antiguo Testamento, era desconocido para todo el pueblo de Israel. Y amar a los enemigos, eso es algo, podríamos decir algo como inédito para la mentalidad del pueblo judío, era algo inédito. Se evitaba el trato con los gentiles. No hables con los gentiles, desprécialos ellos allá y nosotros acá. Y empezamos a descubrir en el Nuevo Testamento que el mensaje de amor al prójimo es el centro de la predicación del Señor Jesús. Y no solo del centro de la predicación, sino el centro de la vida del Señor Jesús. Y aún estando en la cruz del Calvario, levanta una voz al cielo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo, no lo saben. El Señor sí sabía lo que estaba pasando en ese momento. Y Él pide para todos aquellos malos, perversos, mentirosos, criminales, en fin, estaba pidiendo el perdón del Padre. En el Antiguo Testamento no era así. Y vamos a encontrar que el mensaje de amor al prójimo es el centro. Es el centro de la predicación. Amén. Y de la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús no devolvía insultos. ¿Y qué no le dijeron a Él? Lo que nos queramos imaginar, insultos. Algunos de pronto no aparecen en la Escritura porque seguramente eran muy fuertes. Pero aparecen algunos pasajes donde se habla que insultaban al Señor, le decían cosas: hijo del diablo, usted es un mentiroso, usted es un engañador, tantas cosas que le decían al Señor Jesús, y Él no devolvía insultos. Él no devolvía, Él contestaba siempre con una palabra contundente. Y Él nunca amenazaba a nadie, nunca. Entonces, vamos a encontrar que de cierta manera algún rezago del Antiguo Testamento aún todavía está entre nosotros. Porque nosotros, pongámonos la mano en el corazón, nosotros amamos solamente a quienes nos aman, a los nuestros, a los amigos. Hay personas a las que nosotros no amamos, que deberíamos, como una demostración de amor, orar por ellos. Pero no, el decir entre nosotros, una expresión que escuché en alguna oportunidad que alguien decía, hablando de, no sé si era de la suegra o de alguien, decía: Señor, ¿te la llevas o te la mando? No amamos a nuestros enemigos, a los que nos hacen daño. Pues podemos llegar a pensar: no, pero es que y le buscamos palabras y no las encontramos. Porque la palabra del Señor Jesús en este pasaje es clara. Mateo 5.
Es clara esa palabra, 5:43. Entonces, si nosotros no aprendemos a amar, a perdonar a los que nos hacen daño, no estamos cumpliendo la palabra del Señor Jesús. Nos quedamos en el Antiguo Testamento, nos quedamos en la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Ajá. El que me la hace, me la paga. Ajá. Cuando el Señor Jesús nos manda a perdonar. ¿Que es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Nuestro país, lamentablemente, es un país de violencia. Hay mucha violencia, exagerada violencia. Y todas esas personas que nos hacen daño, ¿qué debemos hacer? Según lo que el Señor Jesús nos dice que hagamos. Orar por ellas, orar por el malo, por el violento, por el perverso. Y lo estamos viendo todos los días en la noticia, todos los días. Ella es una parte que está allí incrustada en el tema de las noticias, todos los días. La violencia, de una o de otra forma. Y a veces llenamos nuestro corazón de odio, de rabia, de desprecio. Pero la pregunta es, ¿y qué hacemos para nosotros proclamar el amor de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Con quién tenemos que hablar? Hay que hacerlo. Yo sé y entiendo porque estoy inmerso en la misma situación de todos. Vivimos el mal que hace el perverso, el ladrón, el atracador, el violento, que ya no solamente toma lo que no le, que roba a alguien, sino que además hacen daño. Ese ya es otro tipo de formato, el formato cambió. Pero el Señor nos manda a nosotros a amar a esas personas. Y déjenme decirles algo, no es fácil, no es fácil. ¿Y saben cómo se logra exactamente ello? Eso es un aprendizaje, es aprendiendo. Ese perdón hay que aprenderlo. Tú ves la noticia y en la noticia se muestra que con video, ahora es con video y todo, antiguamente era el periódico que decía, no, ahora se muestra el video del momento en que viene un violento y agrede a alguien y le quita la vida por quitarle un celular o cualquier cosa. ¿Y la reacción nuestra cuál es? La reacción nuestra es una reacción de odio, de rabia, de impotencia. Quisiéramos hacer algo. Y el Señor nos manda a orar por esas personas. El Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, que tenemos que aprender a dar, a recibir perdón. A todos nos gusta y nos encanta que nos perdonen. Cuando nos equivocamos en alguna situación, sea en la casa o sea en la calle, en algún lugar, nos encanta que nos perdonen. Que cometimos un error y mire, perdone, disculpa. Ah, sí, claro, con mucho gusto y nos perdonan, nos gusta. ¿A quién no le gusta? Pero ese amor y ese perdón tenemos que aprenderlo, tenemos que acostumbrarnos a ello. Y hacemos todo lo contrario. Buscamos venganza. La venganza nunca. El Señor nos habló de ello. El Señor Jesús vino y cambió la situación, todo lo cambió. Eso en el Antiguo Testamento no existía. En el Antiguo Testamento era al enemigo hay que aplastarlo, hay que arrinconarlo, hay que quitarlo del camino. Pero viene alguien y dice, no, al enemigo hay que amarlo,
hay que orar por él, hay que perdonarlo. Imagínense ustedes que cuando el Señor viene, en el tiempo que vino el Señor, el pueblo de Israel estaba bajo, ¿cómo podríamos decir? Bajo el dominio del Imperio Romano y estaba bajo esclavitud de cierta forma. Y los romanos no se andaban con cuentos, eran muy, muy violentos, muy serios en sus cosas. Y allí estaba, allí aparece en la escena el Señor Jesús. Los judíos odiaban a los de Samaria, recuerden ustedes, no los querían, porque creían que el judío era más santo que el de Samaria. De ahí saca el Señor la parábola aquella del samaritano, ¿recuerdan ustedes? Que al enemigo, bueno, para ellos eran enemigos, había que ayudarlo, eran seres humanos, pero no, tanto así que todo ese odio contra alguien que viniera a contradecirlos, todo ese odio lo depositaron en el Señor Jesús. Lo odiaban, no lo querían. ¿Por qué? Porque estaba hablando verdades. Esa era una verdad, que tenemos que amar a los que nos hacen daño. Y decía, si ustedes no perdonan, no bendicen al que les hace daño, ¿qué diferencia hay con el pecador? Ninguna. Ustedes son iguales o peores. Porque conocían la palabra, el amor de Dios. Y hoy en día la sociedad, una persona que se da a los demás, que tiene amor por los demás, la misma sociedad lo coge y como que de cierta manera destruye esa actitud, abusa de la persona. La sociedad daña las cosas, el corazón de la gente se daña y siempre estará la violencia. Y cuando alguien hace un favor a alguien, lo hace para esperar algo a cambio. Yo le doy, pero si tú me das. Entonces, ¿qué bendición hay en ese dar? Ninguna bendición. Cuando damos sin preguntar, simplemente que nos nace del corazón dar. No, pero es que esa persona no merece, es un vago. No sé, yo cumplo con mi parte, que es dar. Que la persona no sepa cómo hacerlo, eso ya no es problema mío. Que entienda, no entienda, ya no es problema mío. Socialmente, simplemente acepto a la persona y se le da lo que la persona quiere. Déjenme decirles algo, mis amados. ¿A quién no le gusta ser amado? A todos nos gusta ser amados. Por ejemplo, muchas mujeres, sobre todo la mujer, aún en medio de la violencia doméstica con su esposo, que es violento, la golpea, aún así ellas creen que son amadas. Creen que porque las golpean es porque las aman. Eso es casi que es normal en nuestra sociedad. Pues no es que digamos esa es una relación de amor, pero es una relación peligrosa, claro que sí, es peligrosa, porque el abuso psicológico y el abuso físico es peligroso. Pero ¿qué tenemos que hacer? El consejo de muchos sería venganza. No, simplemente retírate de ahí, que me está haciendo daño. Hay hombres que de cierta manera casi que destruyen a una mujer dentro del matrimonio, la violentan con sus palabras, la violentan con sus acciones, las golpean, las humillan, las maltratan. Claro que sí, como también hoy en día es muy común la violencia de la mujer hacia el varón también, ¿cómo les parece? ¿Cómo les parece? Eso ya no es
exclusividad del hombre. Hoy en día la mujer también. Nuestra sociedad se está volviendo violenta y llega dentro de muchos matrimonios, muchas mujeres a aceptar, a considerar que el hecho de que me golpee es como una demostración de que me ama. Si no, ni me miraría siquiera si no me amara. Entonces, como me golpea, entonces yo creo que me ama. Eso no es correcto. No podemos pasar esa línea de volvernos víctimas y aceptarlo. No. Parecería contraproducente con lo que estamos hablando. Al enemigo hay que amarlo. Pero también tenemos que amarnos a nosotros mismos. No podemos permitir que alguien venga y nos destruya. No lo podemos permitir. ¿Tenemos una dignidad? Claro que sí. Pero simplemente, si es necesario, nos hacemos a un lado. Pero que nunca en el corazón allí vaya a anidarse odio, venganza, rabia contra otras personas. Que nos tenemos que cuidar del abuso. Sí, el abuso psicológico es horrible, terrible, y es muy común dentro de muchos matrimonios. Y sobre todo las mujeres sufren en algunos matrimonios. Sí, es que él me ama, yo sé que en el fondo él me ama. Y permiten el abuso. No debemos permitirlo, no debemos permitirlo. Somos hijos de Dios, criaturas de Dios. Entonces debemos aprender a amarnos y amar a los demás. No guardar el odio, el resentimiento, la rabia, no. Dejar que la otra persona, sea quien guarde ese veneno en su corazón, ese odio. Y en esto lo importante, mis amados, es no confundir con la palabra amor cosas que no son amor. Muchas formas dentro de una relación matrimonial que se considera a la persona que es amor, no es amor. Y son cosas que en algún momento hacen daño. Hacen daño. Nosotros, los seres humanos, sin lugar a dudas, mis amados, sin lugar a dudas, necesitamos, óiganme bien, de la guianza de nuestro amado Señor y Dios. Amén. Necesitamos permanentemente. Sin la presencia del Señor podemos llegar a vivir situaciones muy complejas y difíciles que no entendemos. Hay que acercarnos a nuestro Dios todos los días. Poner todas las cosas en sus manos. La gran mayoría de quienes estamos alrededor de este momento, tenemos, por ejemplo, hijas adolescentes, y tenemos que enseñarles qué es el verdadero amor, cuál es el verdadero amor. Porque aún dentro de la relación de noviazgo, que se supone, entre comillas, que es un tiempo maravilloso, es el tiempo aquel en el cual ya no caminamos sino flotamos, porque encontramos el amor de nuestra vida y nos miramos con, como decía alguien, con cara de ¿cómo es que decían? De ternero, con cara de ternero degollado. ¡Ah, qué maravilla! Aún en ese tiempo, antes de una decisión matrimonial, el noviazgo, se da la violencia. Y algunas personas no lo ven ni lo entienden. Y aún en el noviazgo, muchas mujeres son golpeadas, son violentadas. Y lo aceptan como si fuera una forma de amor, ¿no? No, el amor no es eso. El amor no es eso. Que nos equivocamos a ratos, sí, somos seres humanos todos. Pero el amor todo lo puede, el amor todo lo perdona, el amor todo lo soporta. Sí, claro, por amor. Pero no podemos tampoco dejarnos destruir. Y eso es un consejo para los jóvenes. Cuidado. Es mejor
evitar algunas situaciones. Y muchas veces los jóvenes no oyen. Cuando los viejos les decimos algo, mire, a mí me parece que ese muchacho, no sé, mire, le gusta el juego, le gusta el licor, le gustan los amigos, la compañía, la rumba, le gusta... no quiere decir que no, nos tenemos que, las mujeres, las muchachas tienen que buscarse monjes, hombres santos. No, pero por lo menos que sea una persona que tenga temor, amor y temor a Dios. Porque a veces se les avisa, se les dice, mire, ese cuidado, ese muchacho es mujeriego. Olvídese, cuando llega al matrimonio sigue siendo mujeriego y sigue haciendo lo que estaba haciendo antes. Y aún dentro del matrimonio, muchas cosas que son buenas, que vienen de Dios, que son santas, se pervierten. La intimidad, la sexualidad se puede pervertir dentro del matrimonio. Porque venimos de sociedades que enseñan cosas que no son correctas, no son aceptadas. Entonces, si el Señor quiere que nosotros aprendamos a amar, tenemos que caminar en el amor de Dios, en un amor sano, no en un amor cuestionado, en un amor raro que psicológica y emocional y espiritualmente se está destruyendo a la persona. No. Tenemos que amar a los que nos hacen daño, aún a esas personas, hay que amarlas. Pero en una relación de familia, en una relación matrimonial, a esas personas hay que evitarlas, no llegar a una relación con ellos. Ese es un mensaje para los jóvenes. Aún sabiendo en el noviazgo, aún sabiéndolo, se meten en una relación. Por eso, cuando nosotros hablamos de caminar en el Señor, poner nuestra vida en las manos del Señor, es porque en Él, en su Espíritu, en su palabra, tiene para nosotros la única guianza válida. La única guianza viene del Señor. Y a veces no lo entendemos, mis amados. Cuidemos a nuestros hijos. Es cierto que tenemos que amar a los que nos hacen daño, pero no podemos buscar a los que nos hacen daño. Sobre todo, es un mensaje para los jóvenes, aún para el varón también, que hoy en día está en la misma situación, corre peligro. El buen hombre, el buen muchacho, a veces llegan a matrimonios, a relaciones con mujeres que vienen de hogares donde el mal ejemplo ha sido la constante. El mal ejemplo del comportamiento de su mamá y el mal ejemplo del comportamiento de su papá. Entonces, sí, tenemos que amar a los que nos hacen daño, pero no debemos meternos dentro del sistema ese de hacer daño, de hacernos daño. No, eso ya sería entrar en un proceso ya de alguna deformidad de tipo psicológica. No es que a mí me gusta que él me pegue, es que cuando él me golpea siento que me ama. Por Dios, cuidado. No estamos hablando de que a esas personas hay que odiar. Vas a odiar al esposo, no, ora por él. Si ya es tu esposo, si es tu novio, olvídese. Con ese muchacho no vas a ninguna parte, mujer, a ninguna parte. Si aún de novios te falta el respeto, no vas a ir a ninguna parte. Tenga la plena seguridad, la plena certeza. Y lo hemos visto, mi esposa y yo, que el Señor nos ha dado el trabajo de aconsejar, de dirigir a los muchachos cuando se van a casar. Lo hemos visto. Y sin embargo insisten las personas
Hay demostraciones que las personas hacen a veces inconscientemente, cosas que salen de la persona, y en esas cosas tenemos que estar atentos. Eso es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos, que estén atentos, pendientes, que mire la familia de la otra persona para no llegar a situaciones difíciles. Hay casas violentas, exageradamente violentas. Eso hay que hablarle a nuestros jóvenes. Mañana continuamos con el tema. Vamos a mirar diferentes ángulos dentro del matrimonio acerca de este tipo de violencia dentro del matrimonio. Y que el amor hace y puede transformar. Claro que sí, el amor transforma. Y el amor, el verdadero amor, viene de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Hoy es nuestro día para presentarnos delante del Señor. Que Él nos enseñe, que el Señor nos ayude, que ponga en nuestro corazón esa ternura que Él tiene para nosotros poder convivir y amar aún a nuestros enemigos. Estamos orando por Jorge y Yolanda Dufo, por Yolanda Osorio, Alejandra Olaizola, te saludamos, hija, por Yu y Tina Ballesteros, los saludamos hoy, Jordi y Olivia, los saludamos desde Colombia. Sandra Chávez, bendito sea el nombre del Señor, a ti, toda tu casa, a Ilia, a Manuel, a Leida, los bendecimos en este día. A Rosy y Moisés, los bendecimos, a él y a sus hijos, toda su casa, una familia del Señor preciosa. Oraremos más adelante también por el hijo que va buscando nuevos horizontes. Qué bueno, eso está muy bien, eso está muy bien. Por Dumar y Carmencita, los bendecimos, Dumar y Carmen, Dios les guarde, les bendiga, a Carlitos, al viejo, los bendecimos y los saludamos en este día. Amparito y Guillermo, los bendecimos, viejos amados, en el nombre del Señor. Gladys Pérez, en Santa Marta, en el Rodadero, un abrazo. Gracias por acompañarnos. Oramos también por la hermana de la pastora, por mi cuñada, ella vive en España, su esposo acaba de fallecer, nos acaban de avisar. Entonces, oramos por Nora, porque, bueno, su compañero de tantos años acaba de morir. Esperamos que vaya a la presencia del Señor. Lo esperamos, Padre bueno. Gracias por este día, gracias por tu amor y tu misericordia para con todos nosotros. Gracias, Señor, por hablarnos. Cuando tú nos hablas, a veces nos estremecemos hasta lo más profundo de nuestro ser, porque tu palabra, tu enseñanza, Señor, es cierta. Y esa palabra tuya, Señor, siempre nos confronta. Somos confrontados por tu Espíritu cuando nos colocamos delante de ti. Gracias te damos, Dios, por este día. Bendecimos a todas y cada una de las personas que hoy nos acompañan, que están viendo en este momento esta imagen. Señor, hoy los bendecimos con toda bendición. Bendecimos, Señor, la vida de Nora Elisa allí en España. Padre, dale paz, dale confianza en ella misma, fortaleza en su vida para que tome decisiones acertadas. Gracias te damos, Dios, por la casa, por la familia y por todos y cada uno de nosotros. Dios les bendiga, mis amados. Nos vemos mañana, 8 de la mañana. Nos presentaremos delante del Señor y esperaremos que Él nos hable, como siempre. Nunca nos vamos delante de su presencia con las manos vacías. Dios les bendiga. Que tengan buen día.